Pero para que veas lo lindo que se ve, está muy lindo. Bueno, hay una linda audiencia. Estoy viendo algunos nombres que conozco a muchos. Buenas tardes a todos. Soy Guillermo Misraji, profesor de Profesores Republicanos. Hola Alfredito, ¿cómo estás? Horacio Bermúdez, Alejandro Argento, nuestra representante oficial de Zárate, Ana de Matía, que realmente hace mucho por nosotros en Zárate, Alejandrito Borda. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Están todos ahí, me alegro. Bueno, hoy tenemos el gran gusto de contar en esta tribuna al amigo Antonio María Hernández, el gran constitucionalista argentino y que nos ha honrado con ser miembro de Profesores Republicanos. Yo hoy me parece que corresponde que sea presentado por un dignísimo profesor también de este grupo, que es el académico Horacio Reutemann. ¿Y por qué quiero que lo presente Horacio? Porque Horacio fue el que lo presentó en Profesores Republicanos y me parece que es lo que corresponde que él le dé la entrada en esta disertación que vamos a comenzar en unos minutos. Horacio, te paso la tribuna es tuya y te paso el sabó, como se dice en el juego, para que lo presentes al gran amigo Antonio María y bueno, después arrancamos. Bueno, ya que usás esa metáfora de los casinos, te quiero decir, yo siempre soy banca si me pasas el sábado. Punto, nunca. Quedar en claro eso. Bueno, queridos amigos, es un placer tener esta reunión y que me hayan concedido el privilegio de presentar a Antonio María Hernández. Les quiero aclarar ante todo que con Antonio María no somos amigos en lo personal, somos amigos universitarios. Hace 50 años que los dos compartimos esta pasión por la universidad y nos frecuentamos casi a diario, pero no en la intimidad personal. La nuestra es una amistad exclusivamente intelectual y universitaria. Y lo quiero poner eso de resalto porque no compartimos las cuestiones de la vida diaria, sino los afanes de nuestras respectivas materias y también la defensa de los intereses de la República. Antonio María, como todos ustedes saben, es abogado, recibido hace 50 años, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales a los pocos años, en el 75 hizo su tesis. Trabajó toda su vida a partir de esa tesis en los temas de derecho municipal. Comenzó el primer trabajo, después se hizo una maestría en Madrid sobre este tema y continuó con estos estudios de derecho municipal, inducido por la Cátedra de Derecho Público Provincial y el interés que tenía nuestro maestro, fue en realidad el maestro directo de él, que era Pedro J. Frías, que nos enseñó la esencia de los regímenes descentralizados, es decir, de las provincias y de los municipios, y en todo eso Antonio ha estudiado toda su vida y ha profundizado enormemente. Antonio además es profesor titular de 2 materias en nuestra universidad, de Derecho Constitucional por una parte y de Derecho Público Provincial, el concurso que ganó hace muchísimos años y ejerce la titularidad en las 2 y continúa al frente con fervor. Y es miembro de todas las academias importantes que existen en nuestro país y en el extranjero. Ingresó a nuestra Academia de Derecho, y lo hicimos juntos en el año 98. Posteriormente fue designado correspondiente de la Academia de Ciencias Morales de nuestro país y es miembro de la Academia de Derecho Comparado de La Haya, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, es miembro de la Academia Peruana,
es visitante de prácticamente todas las universidades de Latinoamérica. En fin, su tarea, el reconocimiento que ha tenido su tarea por parte de todas estas instituciones es muy grande. Y yo debo destacar algo que siempre digo cuando hablo de Antonio, y es que él habla mucho y es muy largo en sus conferencias. Eso a veces hay que acortarle el tiempo, pero jamás habla de él, jamás podría llenar kilómetros y varias horas. Nunca saca a flote estos reconocimientos, y esto es muy importante que los amigos, como yo digo, los amigos intelectuales lo pongamos de manifiesto, porque hablan muy bien de él. Ha escrito, como les decía recién, sobre el derecho municipal prácticamente en toda su fase. Es el autor que ofreció a la reforma constituyente del año 94 todo lo que la reforma del 94 tiene en materia de descentralización del poder y de las autonomías municipales. Y a partir de allí comenzó a estudiar en profundidad un tema que es relevante, trascendente en nuestros días, y que es este fenómeno que se produjo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ustedes saben, bueno, él nos lo va a explicar mejor seguramente después en el desarrollo de la clase, de la conferencia, pero nuestras provincias, nuestro país fue conformado por las provincias y no el poder central. Y esta rémora que cargamos de la época de Rosas hasta nuestros días es algo que se confunde, especialmente, no lo digo, no se sienta nadie molesto, los ciudadanos de Buenos Aires, pero quien vive en Buenos Aires y comienza a vivir en esa rutina cree que todo gira en torno a Buenos Aires y que el país es un país unitario, cuando en realidad nuestro país es una confederación, existen 5 en el mundo nada más, Estados Unidos, México, Suiza y en alguna medida la Comunidad Económica Europea, en los cuales son las provincias las que conformaron la nación, delegándole los poderes. De eso va a hablar hoy precisamente. Cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era la capital federal, resultado del Pacto de San José de Flores, se produce un nuevo fenómeno que nadie se ocupa. Y Antonio estudia este tema, produce un libro que es la autonomía municipal, la autonomía de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, y ese libro, publicado hace pocos años, le valen 2 reconocimientos que quiero poner en manifiesto para que tengan ustedes idea del aporte que él ha hecho en esta materia. El primero es que lo publica una editorial en Buenos Aires e inmediatamente la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo designa ciudadano ilustre. Y no fue una designación por el solo hecho de que era Hernández, que había estudiado, era por ese libro, es decir, era por lo que él le había aportado a la ciudad. A los pocos días, yo tuve la suerte de compartir esto en Buenos Aires, a los pocos días en la Feria del Libro se presentó esta obra y tuve la suerte de asistir. Asistieron todos los representantes del arco político, estaba, me recuerdo, la ex vicegobernadora Roulet, Eduardo Menem, los legisladores de los 2 sectores que ahora están enfrentados en nuestro país en esta grieta insoluble, y recibió el elogio más grande que pueda recibir un autor con motivo de una obra que escribe. Dijo en ese momento, quien lo presentaba, dijo, tenía que ser un provinciano el que venga a enseñarnos a los porteños cuáles son los derechos que hemos adquirido en la Constitución. Y realmente eso revela la dimensión y la magnitud de la obra de Hernández. Quiero señalar otra cosa más, y con esto Antonio va a ser quien continúe, y es que, bueno, nosotros nacimos, él nació en una casa política, su padre fue fiscal de Estado en una época gloriosa de los pocos años que nosotros vivimos en democracia antes de los nefastos golpes de Estado, el gobierno del doctor Ilia. El gobernador de Córdoba había designado a su padre fiscal de Estado, y luego vivimos el oprobio y las dictaduras que siguieron, y las sufrimos en carne propia
de distintas maneras, nosotros dos en la universidad. Y tan pronto se recuperó la democracia, los dos tuvimos la suerte de ser llamados para formar parte de ese gobierno que se inició en el año 1983. Antonio fue el secretario de gobierno de ese gran gobernador que tuvimos, fue el doctor Angelos, y yo también ocupé otro carguito allí en esa época, durante esos años, y bueno, y compartimos todo eso. Posteriormente yo tuve otro cargo y decidí retirarme de la actividad pública en el año 90. Él continuó, participó de la convención constituyente del año 95, con una intervención muy importante, tanto en este tema municipal como el de la libertad religiosa y como en la libertad de prensa, de todo lo que ha trascendido ahora en sus distintas participaciones como amicus curiae en diversas judiciales en las que han sido destacados sus aportes. Y terminada la convención constituyente, ustedes deben recordar que inmediatamente se llamó a elecciones para lo que fue la reelección de aquel presidente que gobernaba en el país y que nadie quería desafiar en los comicios de ese año, porque se sabía que por la convertibilidad y por todos los factores que habían convergido con la convención constituyente, iba a ser reelecto por abrumadora mayoría, como lo fue. Y Antonio le puso el pecho a las balas y fue candidato a vicepresidente de la República cuando todos sabíamos que el Partido Radical no obtendría absolutamente ningún tipo de reconocimiento por las circunstancias que eran de dominio público. Y bueno, después fue diputado nacional y tuvo esa actuación tan importante que siguió ejerciendo durante tantos años. Al final, quiero destacar que continuó con su actividad intelectual y ha recibido 2 reconocimientos importantísimos. El primero fue admitido como fellow en la Universidad de Nueva York y pasó una temporada larguísima, ya a sus años, no digo que sean los últimos de su vida, pero ya siendo grande, cuando podría dedicarse a otra cosa, se fue a la New York University y completó lo que era la ambición de toda su vida, estudiar el federalismo en donde nació el federalismo, en los Estados Unidos. Y eso se produjo en un trabajo importantísimo que hizo allá en Buffalo, y luego regresó a nuestro país. De manera que nuestro amigo es un verdadero intelectual, un gran profesor universitario, un hombre entregado a la enseñanza y además un gran defensor de la República. Lo hace en todos los artículos que publica semana a semana, en las actuaciones judiciales. Él es el patrocinante de todos los amparos en contra de las restricciones y de esta prisión domiciliaria que estamos padeciendo como consecuencia de las restricciones, el juicio por el no ingreso a San Luis, los traslados de provincia a provincia, en fin, en todos ha intervenido. Y después, en la cuestión de la libertad de expresión, fue amicus curiae y reconocido por el Tribunal de Mar del Plata, que le dio la libertad al periodista Santoro. En fin, su actuación es amplia, y yo lo quería poner de manifiesto por si alguno no lo conoce. Esto es público, notorio, sus 30 libros, sus 300 y tantos artículos, los artículos publicados en inglés en la Kluger, en Europa, en fin. Lo vamos a disfrutar. Antonio, es un placer haberte presentado hoy y, como siempre, me distingue y me honra tu amistad. Gracias, Horacio. Gracias, Antonio, por estar. Solamente una pequeña cosa de medio minuto. Lo que dice Horacio Reutemann de los trabajos de investigación del federalismo de Antonio María Hernández se pueden leer en esos estudios de federalismo comparado, donde Antonio hace un estudio del federalismo argentino, el federalismo americano y el federalismo mexicano, que también ha pasado un tiempo importante en México, y esa obra vale la pena conocerla. Es de Rubinsal Pulsoni, y bueno, ahí hace un trabajo de gran valor. Gracias, Antonio, y acá la tribuna es tuya.
Por favor, muy silenciemos nuestros micrófonos. especialmente honrado con esta invitación, que se la debo especialmente al presidente de profesores republicanos, Guillermo Misraji, a quien todos conocemos, a quien todos valoramos por su capacidad, por su entrega, por su capacidad para liderar este grupo y sobre todo por su compromiso republicano, claramente demostrado en estos especiales momentos que vive el país. Estoy emocionado también por la presentación mucho más que generosa que ha hecho Horacio Reutemann. Ustedes lo conocen, es no solamente un muy calificado jurista argentino, ha sido un funcionario ejemplar, él también fue fiscal de Estado de la provincia y presidió el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Es un hombre de muy especiales calidades espirituales y morales, con una especial cultura jurídica y cultura universal. Tuve también el honor de conocer a su padre, sé lo que es el estudio jurídico Reutemann, así que ahora sumo un reconocimiento más y atribuyo a su generosidad y a su amistad lo que han sido sus palabras de presentación. Pretendo hablar 30 minutos como hemos hablado, como hemos conversado con Guillermo. El tema es muy amplio, es extenso. Acabo de terminar un comentario que va a ser publicado en La Ley en muy poco tiempo, en el suplemento, esta vez de Derecho Administrativo. Me lo han pedido para ese suplemento. En el comentario del fallo, necesito hacer un análisis, en primer lugar, de lo que fue la acción declarativa y los hechos que la produjeron. En segundo lugar, tengo que analizar el fallo en sí mismo, para lo cual hay que referirse a los 3 votos, 1 de mayoría y 2 votos concurrentes. Luego de eso, hay que analizar concretamente a dónde fueron dirigidos los fallos en particular. Digo que el de mayoría esencialmente está dirigido al federalismo y a otras cuestiones federales. Digo que el fallo del presidente Rosenkrantz esencialmente está dirigido al problema de la emergencia, y el voto del ministro Lorenzetti especialmente está dirigido al tema de derechos fundamentales y del derecho de educación en particular. Después analizo un tema central de las patologías que tenemos en nuestro sistema constitucional, que es el problema de los decretos de necesidad de urgencia y el tema de su control de constitucionalidad. Paso después a la reacción del gobierno y al envío del proyecto de ley al Congreso, que en este momento se está debatiendo, y después termino con las conclusiones. ¿Cómo se originó esto? Ustedes saben que en un primer momento de la pandemia hubo algún sistema de diálogo, esencialmente entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de la ciudad autónoma, pero también ustedes saben que inmediatamente después, al muy poco tiempo, razón por la cual yo pienso que solamente un decreto de necesidad y urgencia pasa el test de constitucionalidad, fue el 297, donde el presidente además hace el anuncio de lo que va a ser el comienzo de la cuarentena, rodeado de gobernadores de otro signo y de legisladores también de la oposición.
Comento esto de manera ponderada en Clarín, sosteniendo que tal vez nosotros podamos tener un manejo distinto de la emergencia, uno de los problemas más graves del constitucionalismo argentino, pero ya exactamente al mes, en otro artículo que publico en Clarín, 23 de abril, digo que nosotros en el tema de emergencias hemos vuelto decididamente al pasado y que lo que caracteriza la emergencia es el hiperpresidencialismo, el gobierno por decretos, y que esto significaba afectar, lo digo ya muy inicialmente, al sistema republicano. En ese momento no funcionaba todavía el Congreso, y también ya había lesiones a la forma federal de Estado. También ahí planteo que el paradigma de nuestra Constitución con el federalismo de concertación indicaba un camino completamente distinto. Había que tomar las grandes resoluciones con acuerdos políticos fundamentales en el Congreso y con la participación de los distintos órdenes gubernamentales, como se hacía en las federaciones que corresponden, pero la ejecución tenía que estar en manos de quienes tienen las competencias y que además están en el contacto con las realidades, es decir, los que prestan los servicios de salud, o sea, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios. Nada de esto ocurrió. Se han dictado ya 97 decretos de necesidad y urgencia, y los temas que comenzaron con el tema de la emergencia después ya fueron a otro tipo de cuestiones, afectándose de manera mucho más grave el sistema constitucional argentino. Y aquel diálogo interjurisdiccional que todos valoramos dejó de existir porque hasta apareció un decreto de necesidad y urgencia que otorgó al jefe de gabinete de ministros la posibilidad de modificar todas las partidas, con lo cual el golpe que se le colocó al Congreso en una de sus atribuciones fundamentales fue gravísimo. Pero por si faltara algo, hubo un manotazo por decreto de necesidad y urgencia sobre el sistema de coparticipación que le tocaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esos fondos fueron directamente destinados a la provincia de Buenos Aires. Y así llegamos al momento previo que va a dar lugar a la presentación de la acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte, que va a ser exactamente con fecha 16 de abril. ¿Y por qué? Porque resulta que en el Consejo Federal de Educación, con la presencia de los ministros Trota y Bisotti, se había resuelto que cada provincia era la que resolvía concretamente, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si iba a haber un sistema presencial de clases o si eso iba a ser prohibido por el tema de la pandemia. Pero aún con la presencia y la opinión en tal sentido manifestada de que era conveniente volver a las clases presenciales, resulta que 12 horas después de producido eso, el presidente de la República emite en primer lugar entonces ese decreto de necesidad de urgencia 241 que prohíbe el dictado de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como por decreto de necesidad de urgencia habían creado el área metropolitana de Buenos Aires, utilizan la figura del área para decir queda prohibido en el área metropolitana, lo cual significaba el territorio concretamente de parte de la provincia de Buenos Aires, son aproximadamente 35 municipios, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante esta actitud, el gobierno de la ciudad se presenta ante la Corte en instancia originaria con una acción declarativa de certeza, pide la inconstitucionalidad del artículo 2 de este decreto de necesidad y urgencia, señala la violación de los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional, además del artículo 129 de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice que el gobierno de la Cava tiene facultades concurrentes en materia de salud y educación, y en consecuencia, con este planteo muy bien fundado, comienza un proceso que termina siendo histórico. El 19 de abril ya la Corte, ante el planteo
denegatorio de la posibilidad por parte del gobierno federal de la presentación ante la Corte, porque negaba que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pudiese presentarse en instancia originaria, la Corte ya el 19, previo dictamen del Procurador General, sostiene, como ya lo había hecho en el caso Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba de 2018, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquier provincia, está incluida dentro de lo que se llama la instancia originaria regulada por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Obviamente después de esto se conoce el dictamen ya del procurador, la contestación de la provincia de Buenos Aires, y el 4 de mayo va a dictar esta sentencia realmente trascendente por unanimidad de los 3 votos, y donde todos acuerdan en esta definición. En el caso concreto hay que sostener que se ha violado la autonomía, todo reiterativo, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2 de los fallos, en 2 de los votos, el de mayoría de Maqueda y Rosati y el de Rosenkrantz, en esos 2 también se afirma que la Corte en este caso establece un criterio de máxima trascendencia institucional en un tema tan importante para el país como es el del federalismo. Esto lo dice también expresamente la Corte. Quiero analizar ahora brevemente los 3 votos como lo anticipé. Digo que el voto de mayoría de Maqueda y Rosati tiene un valor especial porque ambos fueron constituyentes de la nación. Adelanto también que con ellos trabajamos juntos precisamente en la comisión de redacción, que como ustedes saben fue la comisión más importante de la convención, porque todo despacho de una comisión después pasaba a la comisión redactora y solo con el dictamen de esta comisión podía tratarse el tema en la sesión plenaria de la convención. Así que en definitiva, en este fallo, dirigido especialmente al federalismo, se analizan cuestiones esenciales. Voy a sintetizar algunas muy rápidamente. Primero, sobre la competencia originaria de la Corte y la posibilidad de que la ciudad autónoma sea considerada, en este caso, como una provincia para que haya una instancia originaria. Esta es una cuestión muy importante, no solo para el federalismo argentino, sino que además va a tener consecuencias muy importantes si se termina de cumplir algo sobre lo cual la Corte viene señalando su trascendencia, que es el problema del traspaso completo de lo que se llama la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este es un tema muy especial que no puedo dejar de señalar acá, porque si ustedes analizan los precedentes de la Corte sobre el tema de la Ciudad Autónoma a partir de caso Corrales 2015, Nisman 2016, el que cité, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba 2018, Bazán de 2018, ustedes van a comprender que la Corte está diciendo 2 cuestiones fundamentales. Primero, la ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una autonomía plena. En segundo lugar, esto no ha sido reconocido, todavía no terminó de cumplirse todo el artículo 129, hay que producir la transferencia completa de la justicia nacional. Hay en esta materia, lo dicen Bazán, un inmovilismo de tipo constitucional que obviamente tiene que ser removido, y esto a su vez después va a tener consecuencias muy importantes en el funcionamiento completo de la Corte Suprema. Por eso el caso Bazán, lo digo de paso, es tan importante, porque le da competencia al Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para resolver los problemas de competencia entre
la justicia nacional y la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ese, considerando primero, con esta jurisprudencia que yo estoy señalando, tiene una enorme importancia. En segundo lugar, considerando 4 de ese fallo, federalismo de concertación. Quiero ser muy claro en esto. Hay 3 versiones normativas de federación en la Constitución Nacional. La versión muy centralista, con influencia alberdiana y en base a su proyecto en las bases, que tuvo mucha influencia, sobre todo a través de Gorostiaga y de Juan Morea Gutiérrez, en consolidar una primera versión muy centralista de federalismo, que si bien tiene como base el modelo de la Federación Norteamericana, es decir, tiene rasgos de centralización muy notorios. Y por eso también Alberdi, lo digo muy rápidamente, hablaba de federación mixta. Y por eso después dice algo más que en modo alguno lo había dicho Madison, ¿no? Es decir, Madison hablaba de lo federal y de lo nacional. En cambio, él habla de federación unitaria o unidad federativa. Es decir, concepto realmente que yo he criticado bajo el punto de vista doctrinario y mucho más a la luz de lo que ocurrió después. ¿Qué ocurrió después? Gran reforma de 1860. Ustedes saben que tuvieron un enorme enfrentamiento Alberdi y Sarmiento por temas constitucionales, pero específicamente por cuestiones federales. La reforma de 1860 es la segunda más importante de la historia. La primera más importante es, por cierto, la de 1994. La de 1860 es importante, son aproximadamente 25 modificaciones, pero la mayoría de ellas, ¿saben a qué están destinadas? A la cuestión del federalismo. ¿Para qué? Para corregir los graves excesos de centralismo que tenía el texto originario. Por ejemplo, nada menos que la revisión de cada constitución provincial por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, la circunstancia sorprendente de que un juicio político a un gobernador tenía que hacerse en el Congreso de la Nación, por señalar 2 temas centrales corregidos en 1860. Por eso digo, segunda versión normativa de federalismo, 1860. Número intelectual de esa reforma, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Por qué Sarmiento tan federalista? Porque le pasó lo mismo que a Alexis de Tocqueville. Llega a Estados Unidos, entiende lo que es el federalismo norteamericano, sabe lo que es la Constitución de Filadelfia de 1787 y de unitario, él se vuelve federal. Esto es muy importante para entender qué nos pasó. Y luego, la tercera versión normativa, donde ya hay un federalismo muy moderno, caracterizado como federalismo de concertación. Por eso tantas referencias al federalismo de concertación en el voto de mayoría de Maqueda y Rosati a partir del considerando cuarto, federalismo de concertación que supone el tránsito del federalismo dual o competitivo al federalismo más moderno de concertación en base a maduras relaciones interjurisdiccionales e intergubernamentales, que es en definitiva lo que se ha ido imponiendo a nivel mundial, incluso en el federalismo norteamericano, luego de lo que fue el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Así que en definitiva, 3 versiones normativas. A pesar de todo eso, no hay ninguna duda que hubo una muy poderosa tendencia a la centralización en nuestro país. Es un tema muy serio, muy grave. Para eso escribí 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, porque una de las causas de la decadencia argentina es nuestro conservadorismo, nuestro statu quo de la centralización profundizada por el hiperpresidencialismo y, por supuesto, también por las emergencias. Así que estos son aspectos muy importantes para considerar bajo el punto de vista constitucional. Inmediatamente después, en ese voto, se avanza sobre cuestiones definitorias
Primero sobre la autonomía de la Cava. Acá me tengo que detener en lo primero que hace el constituyente en el 94, porque es un tema que trabajé muy en detalle. Fíjense, lo primero que hay que saber y hay que distinguir es la ciudad autónoma de Buenos Aires del problema de la capital federal. La excepción ahora, luego de la reforma, es la capitalidad. En cualquier momento Buenos Aires puede dejar de ser la capital federal. Ya hubo intentos muy importantes en la historia argentina, el último en los tiempos, como ustedes saben, de Raúl Alfonsín. Así que en definitiva, este es un tema que ahora dejémoslo en todo caso para un debate posterior, no puedo hablar de este tema. Lo que tengo que decir, y esto es muy importante, que el constituyente, que primero tenía un objetivo en el Acuerdo de Olivos, que era salvar los derechos políticos de 3 millones de personas que no podían elegir por el voto popular ni siquiera al intendente de la ciudad de Buenos Aires, porque históricamente siempre fue designado por el presidente a dedo en virtud de su jefatura inmediata y local sobre la capital federal. Así que esto es lo más importante que hace la reforma del 94, un cambio profundo que es, bajo mi punto de vista, la creación más audaz de la reforma del 94 y que es además lo que en el derecho comparado ha obtenido nada menos que este seguimiento. Ya no hay más Distrito Federal en México, se habrán dado cuenta. Es la Ciudad de México, es el Estado Federal número 32 de la Federación Mexicana. Han seguido exactamente el diseño nuestro. Lo último que hice antes de la pandemia fue asistir a un debate muy importante en la Universidad de Melbourne, en Australia. ¿Saben por qué? Porque se analizaba el rol de las ciudades dentro de los regímenes federales. ¿Y por qué Buenos Aires y el régimen municipal argentino? Por lo siguiente. Régimen municipal argentino, uno de los 3 capítulos de la idea fuerza de la descentralización del poder, autonomía municipal. Específicamente profundizar el federalismo y la creación nuevo estatus constitucional a la ciudad de Buenos Aires. La Corte acá dice ciudad constitucional federada, mi sujeto pleno de la relación federal. Yo en el seno del debate dije ciudad-estado, como lo son Berlín, Bremen y Hamburgo en la Federación Alemana. De todas maneras, casi una provincia, obviamente tiene casi las mismas competencias que una provincia, obviamente no es un municipio autónomo, no es exactamente una provincia porque tiene una característica sociológica especial. Obviamente es una ciudad. Eso lo distingue de una provincia argentina. Pero en definitiva, no hay ninguna duda que acá lo que se consignó, y para esto no hay que ser un gran jurista, es la autonomía plena, como lo dije en la convención, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Qué significa la autonomía? Esencialmente, aspecto constituyente, posibilidad de dictar, de sancionar el estatuto organizativo, lo hicieron en 1996, es la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Elegir sus autoridades, aspecto político de la autonomía, y después los otros aspectos, el financiero, el administrativo, el económico, etc. Así que en definitiva, siendo casi una provincia, con una constitución que le garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos, no solo los que reconoce la Constitución o los tratados de derechos internacionales de derechos humanos, sino también, objetivo, como decía Madison, del federalismo, asegurar derechos humanos también a nivel provincial. Eso está garantizado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, en definitiva, se comprende que las materias de salud y de educación claramente correspondían a la ciudad, en modo alguno, en este caso, al gobierno federal. Y acá, después de estas definiciones sobre la ciudad autónoma, o sea, considerando 7, 8 y 9 del fallo de mayoría, se entra a un tema central que ya sirve como criterio interpretativo para el resto de las provincias y agrego de los municipios argentinos. O sea, nos recuerda la Corte cuáles son las reglas, cuál es la regla máxima de distribución de competencias. Era lo que decía
Joaquín B. González sobre el 104, está resumido todo el derecho histórico de los argentinos en el 104, la regla que ustedes conocen y que repite la Corte. Las provincias tienen poderes conservados, originarios, ellas dieron lugar al nacimiento del Estado federal al cual le delegan expresa o implícitamente competencias. Por tanto, dice la Corte, solo un criterio estricto y restrictivo es el que puede hacerse necesariamente para saber qué es lo que le corresponde al gobierno federal. Porque la regla, obviamente, son las competencias mucho más amplias que tienen las provincias. ¿Y este tema para qué sirve? Acá hay citas de Alberdi y también de Clodomiro Zavalía, una cita muy importante de 1929. Fíjense, creer que siempre por medio de la cláusula comercial o la promoción del desarrollo general, esa cláusula general de la prosperidad, siempre eso va a significar la posibilidad de que resuelva el gobierno federal y de que avance sobre las competencias concurrentes que existen en materia de salud, de educación, de promoción del desarrollo humano, de promoción del bienestar general. Ese es el tema. Entonces la Corte nos hace una interpretación y nos recuerda la manera, diría yo, estrictamente federal y constitucional para avanzar en un tema tan delicado como es el de la delimitación o deslinde de competencias. Digo de paso que es el ABC en materia federal, que el problema más grave que existe en una federación, que es una coexistencia de distintos gobiernos, es el problema del deslinde de competencias. Pero la Corte, estos son los considerandos 16 y 17 del fallo del voto de mayoría, que además es compartido por los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti, lo digo de paso, ¿no? Lo mismo que la autonomía plena de la ciudad. Por eso en esto hay un voto unánime. Acá hay otro tema esencial que yo tengo que señalar. La interpretación del artículo 31 de la Constitución. Yo venía señalando en mis obras, es decir, federalismo y constitucionalismo provincial o derecho público provincial, obra publicada ahora actualizada al 2020, coordino la obra con el doctor Barrera Buteler. Es decir, lo que yo venía señalando en esos libros es esto. Ha existido en la Argentina una interpretación tan grosera de la Constitución y tan centralista, en cuya virtud mucha gente pensaba, incluso jueces, incluso profesores, ¿no?, que el artículo 31 debía interpretarse como que hay una relación jerárquica, digamos de mayor a menor, y que cualquier resolución del gobierno federal es superior a una resolución del gobierno provincial o de cada provincia, y agrego yo, cada resolución del gobierno provincial es necesariamente superior a una resolución municipal. Pésima lectura de la Constitución. No conocen la teoría del federalismo. Esto está muy bien explicado en los primeros fallos de la Corte, ahora lo explica muy bien este fallo de la Corte, pero además está no solamente Clodomiro Zavalí, está Arturo M. Bas, pero además yo siempre recuerdo Federalista 33, Alexander Hamilton. Lo que importa es saber si cada acto del gobierno federal se ha hecho respetando la supremacía de la Constitución, allá es artículo 6, acá artículo 31, lo cual significa que lo verdadero, sobre todo, respetando la distribución de competencias. Puede haber un acto de una provincia que es inconstitucional porque invade competencias delegadas del gobierno federal, pero puede haber un acto del gobierno federal que es inconstitucional por invadir atribuciones propias de una provincia o de un municipio, agrego yo, para ser bien claro en el análisis. De ninguna manera se puede sostener que automáticamente una ley del Congreso es superior a una constitución provincial, a una ley provincial o incluso a una ordenanza municipal o a una carta orgánica municipal. Hay que hacer un análisis muy preciso de los aspectos de competencia de acuerdo a la Constitución. Esto es lo que nos dice la Corte. Eso es absolutamente clave en esta materia.
Luego de eso, la Corte avanza en otros temas más, que yo venía señalando desde hace tiempo. Hay 4 órdenes gubernamentales en la Federación Argentina: gobierno federal, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, municipios autónomos. Puede haber un sujeto eventual, como dice el voto de mayoría, la creación de regiones, artículo 124 de la Constitución Nacional, siempre con la voluntad de las provincias, y obviamente esto es absolutamente clave en nuestro país. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo económico y social, que es nuestro problema. El constituyente no tuvo ninguna duda que el gran objetivo acá era fortalecer el federalismo. Para eso, entre muchas instituciones creadas o renovadas, la idea regional era trascendente. ¿Cómo será el atraso de la Argentina? Que voy a señalar algo que es verdaderamente sorprendente. Ustedes saben que el mapa regional prácticamente está definido en la Argentina. ¿Saben quiénes son los únicos estados que no han definido nada en esta materia? No lo van a creer. La poderosa provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero existen otras 4 provincias, creadas por tratados interprovinciales. Yo mismo redacté el tratado de creación de la región centro, en este caso Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero está la región Gran Norte Argentino, está la región Nuevo Cuyo, está la región Patagonia. ¿Cómo puede ser que no conozcan la Constitución, no la apliquen, no la cumplen? No se sorprendan. Si hay algo que he estudiado, es la frase de Carlos Santiago Nino: Argentina es un país al margen de la ley. Fue su testamento intelectual, libro de 1992. Ustedes saben que yo dirigí 2 encuestas de cultura constitucional. Una en 2004, ahí el sociólogo interviniente fue Manolo Mora y Araujo, y la de 2014 nada menos que Eduardo Fidanza. Fueron publicadas como libros. Una en 2005, se llama Encuesta de Cultura Constitucional Argentina, una sociedad anómica. El segundo, que está como libro, lo pueden conseguir: Segunda Encuesta de Cultura Constitucional Argentina, una sociedad anómica. Esto es Eudeva, publicado como libro en 2016. Resultado de la investigación, lo que ustedes imaginan. Se confirma por más del 80% de los entrevistados que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se pregunta quiénes son los violadores de la Constitución y de las leyes, la respuesta de los entrevistados es muy clara. Primero los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, después los jueces, escucharon bien, y después los abogados. Ese es el orden de los violadores de la Constitución y de las leyes. ¿Por qué no se cumplen la Constitución y las leyes en la Argentina? Primera respuesta, fueron varias, pero la mayoritaria: porque no funciona bien el Poder Judicial. Dejo esto explicitado para que ustedes comprendan que, como decía Nino, una de las causas más graves del subdesarrollo argentino es el grave problema que los argentinos tenemos con las leyes, lo que se llama la débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Lo que yo siempre he explicado: el hiperpresidencialismo, el gobierno por decretos, las violaciones sistemáticas de la Constitución, el no ejercicio de sus competencias, por ejemplo, por parte del Congreso, la falta de un adecuado control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, y así podría seguir haciendo las enumeraciones. El fallo de la Corte en el voto mayoritario también es muy importante, porque explica el problema del área metropolitana y dice que no es una región con la idea propia de la Constitución. Ni siquiera está definitivamente, además, llevada adelante la idea del área metropolitana. Es otro tema que también traté en la Convención Constituyente. No tengo tiempo de hablar de esto. Paso a explicar ahora lo siguiente. El voto de Rosecrans, ¿en qué es muy importante? Además de avalar el voto mayoritario en las cuestiones federales. En esto que voy a decir ahora. Y así lo sintetizo rápidamente. En el problema de la emergencia. ¿Por qué es tan trascendente? Porque dice claramente que la emergencia
no es una franquicia para ignorar el derecho. Y que la emergencia, algo que vengo repitiendo muchísimo, primero, la emergencia está sujeta al orden constitucional. En uno de mis últimos libros, que se llama Emergencia, Orden Constitucional y COVID-19, publicado en 2020 también por Rubinsal, que es el libro donde más se estudia el problema de la emergencia a nivel mundial, porque llevé adelante una mesa redonda sobre constitucionalismo en tiempos de emergencia en Córdoba en el 2005 y vinieron grandes constitucionalistas de nivel mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Y obviamente, claro, analizamos este tema que yo propuse porque sabía que es un tema absolutamente central, es lo que dice Giorgio Agamben, estado de excepción. El estado de excepción en el mundo está utilizado para eso, para concentrar el poder, para avanzar sobre los derechos fundamentales. Es un tema central del derecho político, del derecho constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso, claro, es muy importante esto que ha señalado concretamente Rosenkrantz. La Corte lo había dicho muy claramente desde 1893, el caso Alem, ¿no? La emergencia no suspende el imperio de la Constitución ni impide el pleno funcionamiento de los tres poderes del Estado. Sin embargo, nosotros nos dimos el lujo de tener más de 2 meses cerrado el Congreso y no sé cuánto tiempo los tribunales, ¿no? Fíjense cómo manejamos acá las cuestiones. El voto de Lorenzetti es muy importante por el tema de derechos humanos. Ya estoy sobre los 30 minutos. Tengo que sintetizar. Y en todo caso habrá más tiempo en el debate. Lo que me importa del fallo de Lorenzetti es la cita concreta de algo que yo venía señalando, que es esto. Resolución 1/2020, Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril de 2020. La Corte, haciendo un resumen de su jurisprudencia como máximo organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿qué dice? Que en la emergencia hay que respetar escrupulosamente los derechos humanos y que solo se pueden limitar derechos de manera razonable, proporcional y sobre todo en base al principio de legalidad. ¿Y cómo se interpreta la legalidad? Lo dijo la opinión consultiva 6 de la Corte. Solo por medio de leyes formales. Por eso he dicho en artículos en Clarín que solo por leyes formales del Congreso, de las legislaturas provinciales o de los consejos deliberantes a nivel municipal se podía reglamentar los derechos individuales en la Argentina, incluso en la emergencia. Y eso emerge además claramente de la Constitución, de los artículos 14, 19 y 28. Así que ese es el paradigma constitucional de lo que se llama una emergencia dentro de las democracias constitucionales, del Estado de Derecho y de las democracias liberales. Pero esto no ocurrió en la Argentina. Recién ahora se le ocurre al Congreso, muy tardíamente, enviar un proyecto en la emergencia para limitaciones al Congreso. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Fue esta. Primero hubo una reacción de tipo verbal. No tengo tiempo, no puedo perder el tiempo en recordar los increíbles improperios del presidente, de la vicepresidenta, del ministro del Interior y del ministro de Justicia contra la Corte Suprema. Gravísimo. Pero después, encima, un proyecto groseramente inconstitucional que es una mala copia de esos decretos de necesidad y urgencia con la misma argumentación, esta vez ya para todo el país, pero además con algunos temas que tengo que señalar brevemente. Primero, violación del artículo 76 de delegaciones legislativas. Violación del artículo 128, porque en base a eso creen que los gobernadores, es decir, son agentes, son delegados. Claro, no entienden el debate constitucional muy importante que se dio sobre este tema entre Sarmiento y Alberdi, lo he recordado. Sarmiento dice del artículo 128, se lo dice a Alberdi, que acá se trata de un sistema bastardo que él ha traído a la Constitución, porque esto corresponde, claro, a un sistema más bien de tipo unitario. De todas maneras, a partir de Joaquín B. González, se interpreta el artículo 128 de otra manera,
son agentes naturales, pero para el cumplimiento de la Constitución Federal, ¿no? No para obedecer órdenes del presidente. Es lo mismo que dije con respecto a la interpretación del artículo 31 de la Constitución. Así que, en definitiva, ese proyecto es groseramente inconstitucional. Espero que sea rechazado. Ya pretenden hacerle modificaciones en el Senado y supongo que después debe ser rechazado en la Cámara de Diputados. La verdad es que debería ser rechazado ahí nomás en el Senado y por parte de los gobiernos provinciales, porque este es un enorme avance sobre las autonomías provinciales, ¿no? Los mismos problemas constitucionales de la Corte dije que se aplican no solo a Cava, sino a las provincias. Así que así califico este proyecto. Y luego, claro, viene un problema muy serio, el problema de los DNU. Y acá, lo que quiero decir muy brevemente, es que tampoco hay que ser un gran jurista para entender qué dice la letra del artículo 99, inciso 3, como la del artículo 76 de delegaciones legislativas. Estos dos institutos de emergencia que ya venían siendo admitidos por la jurisprudencia de la Corte, desde el caso Peralta, en el caso de decreto de necesidad de urgencia en 1990, y desde el caso Delfino, delegación legislativa en 1927, ¿qué hace la reforma del 94? Lo que hace es limitar muy poderosamente la utilización de estos institutos de emergencia. La lectura es muy clara. De las normas, que es como hay que interpretar primero un artículo, pero resulta que después tenés que ir al espíritu. Y lo que hay que hacer es ver el debate en la constituyente. Y tenés que entender las ideas fuerzas de la Convención Constituyente. ¿Cuáles fueron? Esencialmente limitar el hiperpresidencialismo argentino. ¿Y cómo se hizo con un diseño constitucional muy fino que abarcó desde quitarle la jefatura inmediata y local de la capital al presidente, por eso la creación de la ciudad autónoma, que le quitó una enorme porción de poder al presidente, hasta el fortalecimiento del Congreso, la creación de los órganos de control, ahí viene la constitucionalización del Ministerio Público, el tema de la Defensoría del Pueblo, de la Auditoría General de la Nación, etcétera. Todo esto después incumplido en el orden de la realidad. En ese marco se crea la jefatura de gabinete de ministros. En ese marco se limitan estrictamente el uso de los decretos de necesidad y urgencia y de la legislación delegada. Como alguien puede tener dudas, cité en uno de mis artículos, recordé el discurso de Raúl Alfonsín de enorme actuación y relevancia en la reforma del 94, que habló específicamente de este tema en la sesión plenaria en que se trató el núcleo de coincidencias básicas y que se refirió a cómo se deben interpretar los artículos 99, inciso 3 y 76, todos de manera absolutamente restrictiva, siempre potenciando las competencias del Congreso y del Poder Judicial, no las del Poder Ejecutivo. Así que, en definitiva, esto es muy claro, porque lo que se buscaba era terminar con otra de nuestras patologías, lo dice Alfonsín, que son las democracias delegativas, de lo que tanto habló Guillermo O'Donnell. Así que, en definitiva, democracia de muy baja calidad institucional por hiperpresidencialismo. Claro, término acuñado también por ¿quién? Por Carlos Santiago Nino. Es muy claro lo que hizo la Convención Constituyente. ¿Qué hizo el Congreso? No cumplió exactamente con sus competencias. Fíjense, en toda esta pandemia el jefe de gabinete en ninguna oportunidad se hizo presente ante la Comisión Bicameral Permanente, que es lo primero que vos tenés que hacer luego de dictar un decreto de necesidad y urgencia. Tiene que ir personalmente el jefe de gabinete a explicar. Nada de eso ocurrió, ni de forma presencial y mucho menos de manera virtual. Increíble lo que ocurre en la Argentina. Y por supuesto, de ninguna manera hubo, solamente apenas volvió el Senado, aprobaron en la primera sesión los 20 primeros decretos de necesidad y urgencia, ¿pero para qué? Para darles continuidad. Esto exigiría un análisis todavía más profundo, no tengo tiempo de hacerlo, solo digo esto. La Corte Suprema, desde Berroqui hasta este caso,
afirma una jurisprudencia donde empieza a limitar el dictado de decreto de necesidad y urgencia. Por eso es tan importante este freno que la Corte hace al uso de decretos de necesidad y urgencia y al hiperpresidencialismo. Es cierto que no hay una declaración explícita de inconstitucionalidad del artículo 2, como lo pidió la Ciudad Autónoma. Yo lo hubiera preferido. De todas maneras, es muy importante lo que hizo la Corte Suprema. Conclusiones. Primero, fallo trascendente e histórico en relación a federalismo y a cuestiones federales. Segundo, la Corte cumpliendo con su misión de defensora de la Constitución Nacional y con un claro rol federal de deslinde de competencias de los distintos órdenes de la compleja Federación Argentina. Tercera cuestión, profundización de una jurisprudencia federalista. Este es un tema muy importante, tampoco tengo tiempo de exponerlo, pero desde el caso, escuchen bien, Zavalía de 2004 hasta este último caso, una larga serie de fallos trascendentes en materia de interpretación federal que cambian la interpretación centralista que históricamente tuvo la Corte Suprema en esta materia. Porque más allá del texto constitucional se fueron imponiendo las prácticas que terminaron con la centralización del país desde los golpes militares hasta el hiperpresidencialismo, hasta los avances del gobierno federal sobre competencias provinciales y de estos sobre competencias municipales, la unitarización fiscal del país que todos conocemos, más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal, etcétera, la gran dependencia política, económica y social de las provincias con respecto al gobierno federal, lo que nosotros conocemos, lo propio de un país decadente, centralista, subdesarrollado, eso es lo que somos nosotros. Por eso el fallo es muy importante. Y esta jurisprudencia, que también tiene a su vez algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, federalismo fiscal, el fallo histórico de 2015 que ya he comentado, donde se hace lugar a los reclamos de las provincias de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba contra el Estado Nacional por los avances que se habían dado por decretos de necesidad de urgencia o incluso por leyes afectando la masa coparticipativa que le correspondía a las provincias. Así que, y de ahí vamos a fallos de la autonomía municipal. Por ejemplo, Intendente Municipal Capital contra Provincia de La Rioja, 2014, o en 2018, Municipalidad de La Banda contra Provincia de Santiago del Estero. En ambos casos fui el representante de los municipios. Fallos históricos de la Corte en esta materia. Y luego ya lo específico de la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la cual me referí. Así que en conclusión, la Corte cumplió con su función, hay que cumplir la Constitución. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra misión central como profesores y como ciudadanos? Defender el proyecto político mayor de los argentinos. ¿Cuál es? La Constitución Nacional. ¿Cuál es la quintesencia filosófica y política de esa Constitución modernizada en 1994? Esto que voy a decir ahora. Una democracia republicana y federal. Hacia eso tenemos que dirigirnos. Por eso debemos luchar. Esto es lo que hace profesores republicanos y por eso hemos redactado proclamas donde con toda claridad hemos definido cuál es el sentido preciso de nuestra lucha cívica y cómo nosotros somos ciudadanos que queremos la plena vigencia de la Constitución porque es la carta de navegación, como nos decía Rosecrans, que debe guiar a los argentinos y sobre todo en tiempos de tormenta. Nada más. Sinceramente, muchas gracias, Antonio María. Brillante, clarísimo todo lo que has dicho. Hay algunas preguntas acá. Tony Riva está muy agradece que estés acá, el maestro Antonio María, y te pregunta algo que tal vez podría ser más largo de lo que uno piensa. ¿Qué opinás de la posición de Hayton? Dice. Respecto a en que se basa técnicamente su posición disímil respecto de la categorización de Cava. En dos palabras, ¿qué pensás de la... Dos palabras.
era la posición anterior mayoritaria de la Corte. Por eso digo que eran lo que llegaron a decir en varios fallos, como Cincunegui y otros. Incluso, claro, que la ciudad autónoma no solo no era una provincia, sino que tampoco podía presentarse en instancia originaria ante la Corte. Entonces ella lo que hace es quedar en minoría, sobre todo a partir de este fallo de 2018, que vuelvo a decirlo, es gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra provincia de Córdoba. A partir de ahí, la Corte ya establece con una mayoría de 4 votos esta posición, que es lo que se va a repetir ahora, y por eso en la primera resolución que toma la Corte, en este caso concreto, el 19 de abril, es decir, sí, admitimos esta instancia originaria porque la ciudad, conforme a esa jurisprudencia, puede presentarse como si fuera una provincia de acuerdo al artículo 117. Es decir, la lectura constitucional de Hayton no la comparto en modo alguno. No hace falta que también yo les diga que en los otros casos también votó en oposición. Cuando se habla de la transferencia de la justicia nacional a la ciudad autónoma, tampoco entiende el tema porque no conoce la Constitución. Claro, se trata también de tener un conocimiento de la Constitución. Por eso también es muy importante saber cómo se interpreta una Constitución. Y algo elemental que tengo que recordarlo, y es que si vos tenés dudas sobre el texto, cosa que acá cualquiera con buena fe no puede tenerlo frente a la lectura del artículo 129, porque si a vos te dicen facultades de legislación y jurisdicción, ¿qué te están queriendo decir? ¿O ustedes creen que hay constitucionalidad de la llamada ley Cafiero, ley 24.588? Ya ahí hubo una inconstitucionalidad que señalé porque todavía tenía mandato de diputado nacional, artículos 2, 7, 8 y 10 de esa ley. Claro, después se me dio la razón. Modificaron el artículo 7. Ahí, en el artículo 7, mantenían todas las funciones de seguridad en manos del gobierno federal. Así que significaba que el interior tenía que pagar 20.000 policías federales para la ciudad de Buenos Aires. No sé si escuchan bien lo que estoy diciendo. Entonces, claro, lo que pasa es que no entienden lo que es ni una federación, ni entienden lo que significa la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que nosotros somos objeto de reconocimiento en el derecho federal comparado y en el constitucionalismo comparado, y resulta que acá hay gente que no entiende lo que ocurrió en 1994. Hay que conocer el tema más en detalle, hay que saber cuál fue la evolución histórica y política en este tema. Podría exponerlo con mucho más detalle. Ya Carlos Pellegrini se había dado cuenta que el pueblo tenía que votar por lo menos para definir el sistema municipal en la ciudad de Buenos Aires. Fíjese el tiempo que pasó. Yo también, como diputado nacional antes de la reforma, presenté un proyecto para que por lo menos el pueblo de Buenos Aires pudiese votar a su intendente. Pero ¿qué ocurrió? Acuerdo de Olivos, solo ese tema. Pero luego vino la redacción de la ley 24.309 y ahí actuó la comisión de juristas del Acuerdo de Olivos. Ahí trabajé también, trabajé en todo este proceso, y obviamente cuando se sanciona la ley, lo que se sugiere es algo mucho más trabajado, que después es perfeccionado en el momento en que se reúne la comisión que va a redactar el núcleo de coincidencias básicas, que también integré, y eso es la base del tratamiento ya en el seno de la convención, y luego de eso es lo que es aprobado por una abrumadora mayoría de las personas que ahora están cuestionando eso. Es decir, esto lo votaron, para ser claro, Cristina Fernández, Barcesat, Zaffaroni. Puedo citar los discursos de ellos al respecto en algunas materias federales. Es realmente sorprendente, ¿se dan cuenta? También habló Eduardo Valdés, por ejemplo. Habló Ibarra, el hermano de la procuradora, todos a favor de la autonomía plena de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro, después, ¿qué pasó? Viene un lobby judicial y aparece la ley 24.588, con graves lesiones a la idea de autonomía plena. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte? Vamos a la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires. Lo está diciendo
en los fallos. ¿Esto qué significa? Que hay que avanzar. El tema tiene derivaciones enormes. Podría hablar de lo que es la ley de reforma del Poder Judicial, pero claro, esto me llevaría demasiado tiempo. Vamos a otra pregunta. Sí, un colega constitucionalista y miembro de Profesores Republicanos, Horacio Bermúdez, te pregunta si no hubiera sido mejor directamente prohibir los DNU en el Poder Ejecutivo, dictar legislación delegada y promulgar leyes parcialmente para evitar efectos de refuerzo del hiperpresidencialismo. Pregunta Sí. Bermúdez, si Sí. no hubiera sido mejor. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, hay que ubicarse siempre en el contexto para hacer el análisis, siempre, siempre, que es lo que a veces suele no ocurrir. Además, no se tiene comprensión de lo que es una convención constituyente, 305 miembros, es muy difícil llegar a tanto grado de consenso. No hubo consenso pleno entre peronismo y radicalismo en el tema de decretos de necesidad y urgencia, tampoco en la integración del Consejo de la Magistratura. Es un tema muy importante para asegurar la independencia del Poder Judicial, pero claro, no pudimos llegar a todos los acuerdos, esto quedó deferido a la legislación reglamentaria posterior. El problema apareció con la legislación reglamentaria, concretamente, con la ley groseramente inconstitucional 26.080 sobre Consejo de la Magistratura, con la ley groseramente inconstitucional 24.588 y con la ley 26.122 reglamentaria de decretos de necesidad y urgencia. Todo esto lo he señalado en un libro que se llama 25 años de la Reforma Constitucional de 1994, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en 2019. Por supuesto que sí. Yo en otras constituciones, por ejemplo, provinciales, están prohibidos los decretos de necesidad y urgencia. Frente a todo lo que ha ocurrido, yo creo que eso no hace falta que les diga que es lo mejor. Pero de todas maneras, fíjense el muy claro artículo que ha redactado hoy Gargarella, que está en La Nación. Fíjense cómo con solo leer el artículo, sin haber llegado a las citas que yo acabo de hacer. Con la sola lectura del artículo 99, inciso 3, lo voy a recordar. Está prohibida la facultad legislativa para el Poder Ejecutivo y solamente en circunstancias excepcionales en que no se pueda seguir el trámite normal para la sanción de leyes y siempre que no se trate de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral, podrá dictarse un decreto de necesidad de urgencia y después viene todo el procedimiento. Es decir, es muy claro lo que dice la Constitución, es muy claro el debate. ¿Qué ocurrió? No estuvieron a la altura de las responsabilidades. Ni el Poder Legislativo, que sigue haciendo delegaciones, obviamente, ni el Congreso, que tampoco controla suficientemente los decretos y obviamente no ejercita sus competencias siendo el órgano más importante de la Constitución y el que tiene más competencias, más poderes, la base del sistema político nuestro, no hay ninguna duda. Esta es la realidad. Y por supuesto, la Corte, que en general siempre llega muchos años después al control de los decretos. No sé si entienden. Es decir, hay que ser muy claro en el tema. Una cosa es la obra del constituyente, otra cosa completamente distinta. ¿Qué hemos hecho con esa gran reforma constitucional? Que yo sí lo sé, por eso lo he denunciado. La reforma está incumplida y está violada, como está violada casi toda la Constitución. Y cuando vienen periodistas y me dicen, pero doctor Hernández o profesor Hernández, ¿pero cómo? Usted está señalando que son 3 o 4 artículos violados, pero no, le digo. ¿Quiere que empiece por el preámbulo? ¿Quiere que siga por los derechos individuales a ver qué pasa en la Argentina en esa materia? ¿Quiere que siga por los derechos sociales? ¿Dónde quiere que siga hablando de violaciones constitucionales? A ver, vayamos para allá, vamos a autonomía municipal. Ustedes saben que las provincias de Córdoba, las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Mendoza no reconocen el aspecto más importante de la autonomía municipal, que es la posibilidad de sanción de cartas orgánicas municipales. No han adecuado sus textos constitucionales
a la reforma y han pasado ya casi 27 años. Argentina es un país al margen de la ley. Si violas las leyes, obviamente hay enorme inseguridad jurídica, obviamente se produce un atraso enorme y esto a su vez termina teniendo consecuencias muy graves. Por eso Nino decía bien, la anomia en primer lugar es boba, porque vos no sabés qué significa la violación de la ley. A lo sumo te das cuenta cuando algún homicida atraviesa un semáforo en rojo y mata a varias personas. Pero pregunto yo, habiendo muchos profesores de derecho privado, ¿qué significó, por ejemplo, el corralito o el corralón en relación a la seguridad jurídica en la Argentina? ¿Quién puede tener confianza en la Argentina si no hay ninguna regla de juego, si no se respeta la Constitución? ¿Quién puede entender eso? ¿Cómo podés tener actividad exportadora si el gobierno de pronto te prohíbe la exportación de la carne? ¿Comprenden? ¿Cómo podés tener seguridad jurídica si por un decreto de necesidad de urgencia quieren intervenirte en una provincia, una empresa como en Vicentín, cuando está actuando el juez de la quiebra? Es muy fácil darse cuenta lo que pasa en la Argentina. Y después decía Nino, algo muy importante que voy a señalar. La anomia además es antidemocrática, porque normalmente se olvida que una constitución o una ley es el resultado de una deliberación democrática que termina con ese resultado, de tal manera que cuando vos no cumplís la ley, vos estás actuando también de manera antidemocrática. Y eso es lo que ocurre precisamente acá en Argentina. Hay muchas opiniones sobre el hiperpresidencialismo, si alguna vez existió un federalismo realmente en la Argentina. Yo quiero unir todas esas ideas un poco con una pregunta que tengo hace un rato que te quiero hacer. Yo creo que el hiperpresidencialismo es una enfermedad crónica en la Argentina, que yo te diría que existe desde los primeros albores de la independencia. El hiperpresidencialismo ha destruido las instituciones, las ha debilitado y tenemos ejemplos claros. ¿Cómo puede ser que ese hiperpresidencialismo haya sido tan fecundo cuando los constituyentes del 53, más allá de Alberdi y Sarmiento, que es claro, y eso lo sabemos todos, hayan pensado hayan tenido en cuenta la base americana de Filadelfia y demás, y se haya llegado con el tiempo, porque vos acabas de decir algo muy importante, las cartas orgánicas municipales, que tal vez son tan o más importantes que las constituciones provinciales, porque ahí está casi el derecho de la democracia directa, casi te diría, en eso. Entonces, ¿cómo puede ser que los que comandan los municipios, los que dirigen, los intendentes, no hayan hecho ningún planteo ante el gobierno provincial? No hayan planteado cuestiones constitucionales para poder, y esto lo extiendo a los gobernadores también, porque hay una pasividad muy grande de los gobernadores. Y entonces, ¿no unirías con esto que te estoy explicando y que resume un poco lo que dice Argento, lo que dice Gómez Dañino y algunos que han dejado acá sus preguntas? ¿No te parece que esto va unido a la autocracia? ¿No te parece que la autocracia es aceptada de alguna manera por el ciudadano argentino y por ende deriva en un populismo? Porque la autocracia existe desde que la Argentina genera su independencia. Los primeros años después de 1816 fueron terribles. Y después de 1810 ni que hablar. Y esa autocracia, ¿cómo la ves? ¿No te parece que hay algo de eso en todo? Es una pregunta muy, muy profunda, Guillermo, y lo que resulta evidente es que este es uno de los problemas, yo diría, más graves que nosotros tenemos como patología de nuestro sistema político, ¿no? A pesar de tener un modelo realmente extraordinario como fue la Constitución de Filadelfia, este fue uno de los temas centrales que yo fui a estudiar precisamente a Estados Unidos, es decir,
¿por qué nosotros nos alejamos tanto del modelo? No solo en materia presidencial, sino también en materia en general federal. Y la respuesta mía está en que hay una diferencia de cultura política, de educación cívica y democrática, y yo creo que hay otra cuestión más. Acá no se valora debidamente las instituciones. Entonces, yo no refería antes, pero lo hago ahora. En la encuesta también medimos cuál es el conocimiento de la Constitución Nacional. 73% en la segunda encuesta, de hace poco relativamente, reconoció desconocer absolutamente la Constitución Nacional. Pero cuando medí el desconocimiento de la Constitución Provincial de Córdoba, el porcentaje llegó al 87%, y cuando pregunté por la Carta Orgánica Municipal de Córdoba, llegó al 92%. Entonces nosotros tenemos un problema muy serio. Ha dejado de existir hace tiempo lo que se llama la educación cívica y democrática. En segundo lugar, hay una tendencia al caudillismo, viene desde el fondo de la historia. Entonces, eso después se transformó en ¿qué? Pese a tener un sistema presidencial, aunque hago una referencia, también en esto tengo una visión crítica sobre el pensamiento alberdiano. No tomó exactamente el modelo presidencial norteamericano, sino el modelo de presidencialismo mucho más fuerte de la Constitución chilena de 1833. No digo que él sea el responsable del hiperpresidencialismo. Yo creo que él lo hizo en ese momento porque tenía mucho temor de lo que era la anarquía, las guerras civiles argentinas, y quiso hacer un poder ejecutivo. Lo dice claramente en las bases, obviamente en términos que yo ya rechazo, ¿no? Rechazo completamente, ¿no? Más allá de que es un contexto que puedo llegar a entender lo que él decía. Dadle la suerte de América del Sur, no solo de la Argentina, depende de la suerte del Poder Ejecutivo. Dadle al Poder Ejecutivo todo el poder que sea necesario, pero dádselo por medio de la Constitución. Porque lo malo de la dictadura, escuchen esto, no es su dureza, sino su inconsecuencia. Yo de ninguna manera puedo avalar el pensamiento alberdiano. Por eso claramente digo que Sarmiento tuvo un debate, fue una polémica muy dura, no tengo tiempo de detenerme en esto, pero hay que analizarlo al tema siempre con visión interdisciplinaria, es decir, histórica, politológica, sociológica, constitucional, después filosófica. Nuestro problema está en esto: hiperpresidencialismo, caudillismo, no respeto a las instituciones, y esto nos lleva a lo que se llama una democracia delegativa, de muy baja calidad institucional, pero además hay otro problema en la Argentina. Es una democracia de tipo corporativo, tema que señalaba muy bien Carlos Santiago Nino. El poder de las corporaciones es enorme. Por un lado, no prestigiamos debidamente la importancia de la función deliberativa, no solo en el Congreso, sino en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes. Por el otro lado, el tremendo poder que tienen las corporaciones. ¿Quieren que hable de los empresarios? ¿Quieren que hable de los dirigentes sindicales que tenemos? ¿Quieren que hable de las actitudes corporativas del Poder Judicial o de los propios abogados? ¿De qué corporación quieren que hable? Es decir, no nos puede ir bien con este problema. Si además de todo esto, nosotros torpemente creemos que en la elección aparece el nuevo hombre o mujer fuerte que resuelve todos los problemas, llámese, voy a señalar otra cuestión, hiperpresidencialismo no solo a nivel federal, también a nivel provincial, también a nivel municipal. ¿Quién entiende y quién ha visto que en medio de la pandemia hubo grandes deliberaciones en los poderes legislativos provinciales, en los consejos deliberantes municipales o en el Congreso de la Nación? Así que en definitiva no hay ninguna duda que nosotros tenemos problemas culturales muy serios que han impedido la plena vigencia, obviamente, del texto constitucional, más allá del modelo, y sobre todo ha habido violaciones sistemáticas de las leyes. Esto nos lleva obviamente al rompimiento de las instituciones y de la Constitución, y son deslizamientos que nos llevan ¿a qué?
a un sistema de tipo autoritario. Lo autocrático es parte de lo autoritario. Es mejor hablar de autoritario. ¿Por qué? Porque estas son las clasificaciones que hace The Economist, que analiza cuál es el estado de, cada año, el estado de las democracias en el mundo. Fíjense, por ejemplo, el índice del 2020. Democracias plenas, solo 23 países. De América Latina, solo 2. Chile Y Uruguay. y sobre todo Uruguay. Esa es la verdadera democracia plena, el Uruguay. Democracias imperfectas. Casi todos los países de América Latina, son 53 en el mundo. Pero después, nosotros hoy democracia plena, democracia imperfecta por todos estos problemas, pero después viene una categoría muy grave, ¿no? Regímenes híbridos. Queda algo de democracia imperfecta, pero ya aparece lo demás abajo, que son los sistemas autoritarios, donde hay de todo. Sistema totalitario, como el sistema chino, sistemas autocráticos. Autocracia significa gobierno de una sola persona, ¿se dan cuenta? Así que, en definitiva, todo tipo de dictaduras. Vean, el 51% del mundo está regido por sistemas híbridos o regímenes autoritarios. Aproximadamente el 40% democracias imperfectas y solo un 8% de la población mundial que tiene democracias plenas. Obviamente no hace falta que les diga que son sistemas autoritarios. Venezuela, Nicaragua y Cuba, no hace falta que les diga que son sistemas autoritarios, y esto tiene que ver ya con la política exterior, tema que acá en general no se analiza en la Argentina. Claro, China y Rusia. Y resulta que aparecen como los socios del gobierno. Estoy hablando de temas muy delicados y muy importantes, a nivel de temas constitucionales y filosófico-políticos. Camino, educación cívica y democrática. Hacer funcionar el sistema republicano en plenitud. ¿Qué significa esto? Lo que dijo la reforma del 94. Independencia del Poder Judicial. Fortalecimiento del Congreso. Idea fuerza. Terminar con el hiperpresidencialismo. Presidencialismo racional y moderado, con todos los controles. ¿Cómo andaremos de mal que hace 12 años no se designa el defensor del pueblo? No hay defensor del pueblo en la Argentina. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos de la Argentina? Pero por favor, pero ustedes desconocen que hemos sido denunciados en medio de la pandemia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después, los problemas comenzaron muy tempranamente, por eso tuvo razón Horacio. Es cierto, presenté un amparo en nombre de 4 instituciones del sur cordobés, porque el gobierno, mejor dicho, el gobernador de la provincia de San Luis, de manera mucho más que autoritaria, llegó a clausurar hasta la ruta nacional número 8. No sé si ustedes entienden bien lo que estoy diciendo. La ruta nacional número 8, que vincula, la verdad que ni sea la cantidad de provincias argentinas que vincula. Hasta eso hizo en nombre de la emergencia, con muy severas violaciones de derechos humanos que de ninguna manera quedan solo en el derecho a la circulación, porque además todo esto lo ha escrito en este libro sobre las emergencias. Fíjense que la Corte al final, lo único que hizo en este caso fue pedir un informe. De todas maneras, al pedir un informe en 3 días a la provincia, obviamente la provincia empezó a aflojar. Y después apareció el escándalo a nivel mundial, no solo americano, que significó Formosa. Eso origina 2 fallos específicos de la Corte. El caso Maggi, aunque está más vinculado a la provincia de Corrientes, y el caso Le, de la provincia de Formosa. ¿Por qué? Porque esas 2 provincias no permitían el ingreso. Entonces la Corte le ordena a la provincia de Corrientes que lo deje entrar a Maggi, que era alguien que quería ver a su madre que estaba muriendo de cáncer. La Corte quería evitar el escándalo que ya se dio en Córdoba con la muerte de Solange Muse, donde el COE cordobés le impidió, escuchen esto, al padre ingresar a la provincia de Córdoba, viniendo de Neuquén, y le pusieron 8 móviles de la policía para devolverlo a Neuquén. Es decir, ustedes pueden creer que esto,
Eso ocurre en la Argentina. Así que en definitiva, Argentina denunciada allá y por supuesto Argentina en el informe 45 global de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde Anthony Blinken, el secretario de Estado, con mucha claridad, eje central de la política del presidente Biden, le da especial relevancia al tema de derechos humanos. ¿Qué dijo de la Argentina? En Argentina no funciona bien el Poder Judicial, influencia de la política en esta materia y obviamente enormes debilidades de las instituciones y, por si faltara algo, muy graves excesos por parte de las policías. Así que esto es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Y los caminos, obviamente, son muy claros. Hay que aferrarse a la Constitución. Y esta es la responsabilidad que tiene profesores republicanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es decir, defender la Constitución. La única posibilidad que tiene un país tan decadente como la Argentina y en un momento tan difícil es que todos nos aferremos a la Constitución. Lo que pasa es que me parece que hay un sector que descree de la Constitución. Por eso algunos han lanzado una idea increíble que es la de la reforma constitucional. Es decir, la vicepresidenta y Zaffaroni, por ejemplo, algo realmente increíble. Los dos habían sido constituyentes en el 94. Saben que lo que tenemos que hacer ahora es resolver el problema de la pandemia de acuerdo a estos criterios que son los de los países democráticos, con pleno respeto de los derechos humanos, con amplia intervención del Congreso, que es donde deben tomarse las grandes decisiones en la materia, con ejecución por parte de las provincias, de la CABA y de los municipios. Es decir, esto es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sabés lo que pasa, Antonio? Que también hay una situación radial que la señala acá Gerardo Vega, que la ciudadanía tampoco propicia acciones penales para los violadores de la Constitución. Esto está previsto, Martita Nercella lo sabe mejor que todos y está ahí, la veo. El 248 del Código Penal lo dice. ¿Por qué no se tiene conciencia de eso? Y yo te hago una pregunta, porque vos hablaste de corporaciones y me estás comparando el derecho americano y la ciudadanía americana y el conocimiento y el respeto de las instituciones. Yo tengo un libro que en una época más joven lo tenía medio de cabecera, Ética Protestante de Max Weber. ¿No te parece que también los parámetros vinculados con la Constitución, con la religión, influyen mucho? Porque, viste, me parece que ese es otro campo que acá en estos países de Sudamérica ha influido, y esto no es, no sé qué opinás de esto, porque no nombraste. Es una obra fundamental, la he leído también, y eso se advierte claramente allá, porque además es muy impresionante el cumplimiento muy estricto de la ley que existe en Estados Unidos, y además de esto, siendo en general una sociedad muy religiosa, ¿no? Pero además con una particularidad. Vos bien sabés que la Constitución norteamericana como la francesa son absolutamente laicas, no hay ninguna norma que pueda posibilitar que haya una religión por encima de otra, sino que tiene que haber una absoluta libertad de cultos, que era lo que promovía también Alberti, porque se daba cuenta que si gobernar era poblar, vos tenías que asegurar todas las libertades, y por eso se consignó eso en el artículo 14 de la Constitución. Pero bueno, este es un tema que ha estudiado muy bien Horacio Roitman. Ustedes saben que nos ilustró con un estudio muy profundo que ha hecho. El gran debate que se dio en 1853 fue precisamente sobre la posición de la Iglesia Católica y el tema de la libertad de cultos. Al final triunfó la tesis, digamos así, más liberal. Él hizo un estudio tan importante que incluso fue hasta los documentos del Vaticano para estudiar en profundidad esa cuestión. Bueno, habla de la cabeza jurídica de Roitman, ¿no? Es decir, siendo un profesor de derecho privado, hizo este aporte tan importante en un tema fundamental de derecho constitucional. Todo esto, bueno, yo lo trato en la obra que he dirigido de Derecho Constitucional en 2 tomos, no lo cité, pero también lo digo de paso, es cierto. Es decir,
ustedes ahí pueden analizar todas estas cuestiones. El tema Estado y religión es un tema muy importante. Todas estas cuestiones culturales han incidido para que nosotros tengamos este resultado. La sociedad de ninguna manera es inocente, volviendo a ese planteo. Claro. De ninguna manera voy a decirlo de nuevo. Se puede creer que la sociedad argentina es inocente. Cuando yo digo Argentina una sociedad anómica, lo digo así, es la Argentina. Claro, habrá mucho mayor responsabilidad por parte de la dirigencia de todo tipo, política, económica, social, empresarial, sindical, etc. Pero ustedes no van a creer que el ciudadano que tiene el arma extraordinaria del voto no es responsable de votar como vota. Pero por favor, ninguno de ustedes va a creer que las violaciones que se dan no solo desde la Constitución, sino hasta la humilde ordenanza municipal, es producida por todos los sectores, ¿no? Pero ¿por qué no hablamos de los tres grandes problemas sociológicos que yo estoy señalando y estudiando para la Argentina, como causa obviamente de la decadencia? Primero, lo que acabo de señalar, es decir, un problema muy grave en la relación con las leyes, el problema de la anomia. Esto lo había señalado inicialmente Juan Agustín García en La Ciudad Indiana, ¿no? Un libro, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, y él dijo que entre los 4 rasgos de la Argentina, uno de ellos era el desprecio por la ley, y eso venía ya desde la etapa colonial, ¿no? Así que fíjense desde dónde viene la cuestión cultural, ¿no? En segundo lugar, segundo problema que señalo, un problema muy grave. La Argentina es una sociedad violenta. Esto lo señaló muy bien Joaquín B. González en El Juicio del Siglo, editado en 1910 en La Nación, cuando él, en el momento que el mundo estaba deslumbrado por el crecimiento argentino, dice, sin embargo, la ley de la discordia interna, después también la designó como la ley del odio, es la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos. Y por eso, en las 3 convenciones constituyentes donde yo estuve, porque fui constituyente en el nivel federal, también en el nivel provincial y presidí la convención municipal que sancionó la Carta Orgánica Municipal de Córdoba, siempre hablé de esto. La pregunta que me hacía públicamente era esto, ¿pero cómo? ¿Por qué los argentinos hemos tenido tantos problemas para cumplir o para sancionar reformas constitucionales? O para sancionar reformas con verdadera legitimidad, por acuerdo. Porque lo que protagonizó el curso de la vida política, como decía Joaquín B. González, es la ley de la discordia interna. Entonces, eso te permite tener capacidad para una faz de la política que es la llamada faz agonal, la de lucha para llegar y conservar el poder. En eso hay muchos expertos en Argentina. Pero lo que acá vale en la política es la política arquitectónica, que es la que te permite, por medio de grandes acuerdos, resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Argentina ha carecido de capacidad, salvo en muy pocos momentos de la historia, y particularmente el más importante de 1983 hasta acá, el de la gran reforma constitucional de 1994. Es decir, sorprendente que hayamos podido lograr la reforma más democrática de la historia, la más profunda, la más legítima. Ejemplo, son simplemente datos. Primero, 305 convencionales, 19 bloques políticos. Segundo, 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias. Tercero, enorme grado de consenso que superó siempre, obviamente la mayoría absoluta, siempre 2/3 y en 4 cláusulas unanimidad. Y todos juraron, además, la Constitución, nunca visto en la historia argentina, nada comparable. Es decir, por eso digo, no por haber sido constituyente, que es la reforma más importante por lejos de la historia, pero por lejos, pero no solo por la legitimidad, sino por los temas tratados, que acá no tengo tiempo de exponerlos ahora, ¿no? Tercer tema cultural muy grave, el problema de la corrupción. Ahora, profundizado por algo todavía peor, lo que se llama la impunidad. Esto es un tema muy delicado. Por favor, lean el artículo 36 de la Constitución, la segunda parte, o sea, el orden constitucional y democrático,
y después la parte que dice que el enriquecimiento ilícito en la función pública merece la pena también de los traidores a la patria, y claro, es un delito constitucional. Fui miembro informante de ese artículo 36 que tiene una importancia extraordinaria. Después están tratados internacionales que hemos suscrito contra la corrupción a nivel mundial y a nivel americano. Pero sin embargo, en fin, estamos en una dura batalla por la independencia del Poder Judicial y para que se aplique, en este caso, el Código Penal, ¿no? Así que, en definitiva, tres grandes problemas culturales que nos llevan a explicar lo que es la decadencia argentina. Y siempre aparece como camino hacia el futuro el aferrarnos a la Constitución, el elevar la cultura política democrática y obviamente fortalecer las instituciones. Cuando digo instituciones, ¿qué estoy diciendo? Un poder ejecutivo dentro de la Constitución, un poder legislativo que cumpla las competencias constitucionales, un poder judicial que sea independiente y que juzgue de manera oportuna y obviamente, claro, muy alejados de lo que es la confianza que hoy presenta el Poder Judicial porque no están actuando bien. Por eso soy abogado de una muy profunda reforma del Poder Judicial que abarca no solo al Poder Judicial Federal, sino a los poderes judiciales provinciales y de la Cava. Pero tampoco tengo tiempo de hablar de qué es una reforma judicial en serio. Pero el que esté interesado en esto, ahí está Alfredo Vítolo, vean el dictamen de Forest, vean todos los estudios que han hecho al respecto para contraponer con lo que fue la Comisión Beraldi. Es decir, cada tema me lleva a una conferencia distinta. Lo que quiero señalar son los grandes rumbos, los grandes problemas. Les tengo que decir algo más. La Argentina cambiaría enormemente si se cumple la Constitución. Y esencialmente cambiaría si se cumple el gran proyecto federal de la Constitución. ¿Cuál es nuestra tragedia histórica? Claro, acá vuelvo a tomar un tema, política agonal, política arquitectónica. ¿Qué es lo que distingue al político ordinario del estadista? En palabras de Winston Churchill, el político común piensa en las próximas elecciones. El estadista piensa en las próximas generaciones. ¿Qué hizo la reforma del 94? Miró muy lejos rumbo al siglo XXI. ¿Qué hizo? Sobre todo en materia, por un lado, de derechos humanos, por el otro lado, en materia federal y de equilibrio de los poderes. Lo que hizo fue un diseño constitucional de notable avanzada. Si se aplicase el proyecto federal de la Constitución, lo digo específicamente, el cambio de la Argentina sería extraordinario. Por ejemplo, estadistas que entiendan que ya mismo hay que sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva. Fíjense que recién Guillermo Misragui, con la inteligencia que lo caracteriza, dijo algo muy importante. Pero ¿dónde están los gobernadores, los intendentes, los concejales, los legisladores que no se aferran a la Constitución y no defienden sus autonomías? Una pregunta absolutamente elemental. Eso es lo que nos está pasando. Es eso. Entonces, claro, está previsto el proyecto federal. Fíjense, ley convenio por el tema del federalismo fiscal. Fíjense la distinción entre el tema capital federal, ciudad autónoma. Ustedes saben que soy abogado del traslado inmediato de la capital federal. ¿Quieren que les explique lo que significa una capital federal en una federación? ¿Quieren que les hable de la historia norteamericana? ¿O del tema de Australia, o del tema del Canadá, o del tema suizo? Entonces me dirán, profesor, está hablando de países que tienen una cultura política, claro, muy distinta a la nuestra. ¿Está bien? Vamos a Brasil. Y Juscelino Kubitschek, y lo que hizo con Brasilia, y el error cometido por Raúl Alfonsín y reconocido por él, porque era un gran caballero, de que tuvo que haber ejecutado esa ley ya sancionada por el Congreso. Es decir, he formulado 20 propuestas para fortalecer el federalismo. ¿Qué significa esto? Significa potenciar autonomías provinciales y municipales.
significa descentralizar completamente al país. ¿Ustedes creen que nos fue bien con el 35% de la población en el área metropolitana? Con que las provincias del norte hayan tenido que producir ese cambio de lugares para millones de personas que terminaron en el cordón primero, después segundo, después tercero, ya no sabemos si hay un cuarto cordón en el área metropolitana de Buenos Aires. Hablé con los especialistas. ¿El área metropolitana tiene 35 partidos o tiene 40? Antes eran 19 en el momento de la Convención Constituyente, ahora se habla de 40, ni siquiera de 35. Pero a su vez, ¿cómo tratamos el problema del área metropolitana? ¿Cómo podemos seguir pensando en centralizar a la Argentina? ¿Acaso nadie se da cuenta que la centralización no solo es una torpeza constitucional, sino también filosófica y política? El desarrollo hoy es igual a descentralización. ¿Por qué? Porque el que está más cerca de las necesidades, mejor las conoce. Al mejor conocerlas, mejor las puede resolver. Al resolver mejor, das respuesta a un problema central en el Estado, es decir, la eficacia para el cumplimiento de los objetivos que son el bien común de la respectiva sociedad. Es decir, y además la descentralización es esencialmente democrática. ¿Qué es lo primero que hace un sistema autocrático o totalitario o autoritario? Lo primero que hacen, ¿saben qué es? Es liquidar el federalismo. ¿Quieren que les muestre el caso venezolano? Con la constitución que ellos tenían. ¿Quieren que se lo demuestre? ¿Creen que se podía hablar de federalismo en Rusia con el comunismo? ¿Creen que hubo federalismo en Alemania cuando estuvo Adolfo Hitler? Lo primero que hace el autoritarismo es liquidar todo vestigio autonómico, empezando por las autonomías municipales, siguiendo por las provinciales, terminando con todo vestigio de federalismo. Así que, en conclusión, la idea de la descentralización, idea fuerza de la reforma del 94, con los 3 grandes capítulos que les expliqué, está enancada directamente en una idea que es la profundización de la democracia. Hablemos de otro tema más. ¿Dónde comienza el cursus honorum de un político? ¿Saben dónde? En el municipio. De que tiene las manos limpias y que es capaz, pasa al segundo orden, el orden provincial. Y después llega al orden federal. Ejemplo de alguien que ha seguido esa carrera política, lo tienen y lo van a saber. Se llama Alfonsín. Desde concejal de Chascomús a presidente de la República. Pero claro, legislador provincial después, legislador federal después y después presidente de la República. ¿Se dan cuenta? Es decir, así se hace una carrera política en una federación. Así que en definitiva, el camino que tenemos, el camino es claro. La Argentina hace mucho tiempo perdió el rumbo. ¿Me quieren preguntar cuándo? Lo tengo muy claro. Fue en 1930. Algunos creen que era solamente derrocar a Hipólito Yrigoyen. No tienen la menor idea, no conocen. Derrocaban a la Constitución y lo que buscaron inmediatamente fue la reforma constitucional. Eso buscó Uriburu, así como lo estoy diciendo. Querían liquidar el sistema democrático porque lo que estaba en alza era obviamente el fascismo, que era lo que estaba triunfando en ese momento en Europa con Mussolini. Después apareció su discípulo, se llamó Adolfo Hitler. ¿Les suena? ¿Quieren que les hable de la revolución de 1943 y de lo que hicimos? La Argentina hace rato ha perdido el rumbo. Nosotros tenemos que volver a la Constitución y a una democracia republicana y federal. Increíble, casi 2 horas, qué maravilla. Hay alguna pregunta más, por supuesto, pero ¿sabes qué? Yo creo que de las 3 gravedades que vos nombraste,
Una es endémica y es la corrosión de las instituciones, que es la corrupción. Y la corrupción existe desde que esto existe, no desde la Argentina, desde antes. Sí, la Argentina era el país esclavista más grande, Buenos Aires era la ciudad más grande del esclavismo de toda esta zona. Con leerlo a Javelson en la Buenos Aires Negra también te muestra ahí el grado de corrupción y anomia que había. Pero acá hay una pregunta que quedó retrasada. Perdóname, Antonio María, que no te quiero alargar, ¿no? Pero hay una pregunta que vale la pena hacerla, que es del amigo Vega, del amigo que me dice, no me acuerdo ahora quién la hace, pero pregunta si no se podría atacar de inconstitucional la ley Cafiero, porque es una forma también de demostrar que el ciudadano o las instituciones o las ONG están vigentes y quieren ese federalismo. Sí, la hace Eduardo Varela, esta pregunta. ¿Qué hace esa? Es muy buena la pregunta. Es más, tiene razón. Lo que tengo que decir, yo señalé los problemas ahí de esa ley 2, 7, 8 y 10. Se mantiene en el artículo 2, es un tema sobre delegación de competencias, mal redactado, al revés, dan vuelto el concepto. El artículo 8 se mantiene, es el tema del Poder Judicial, pero se está avanzando porque hubo acuerdos de transferencia. Lo que pasa es que yo digo que ese sistema ha sido muy lento, no ha funcionado bien. Y por eso digo que hay inconstitucionalidad en la ley que está en tratamiento en diputados de reforma del Poder Judicial, porque lo que tratan de hacer es pasar gran parte de la justicia nacional ordinaria a la nueva justicia federal, porque crean una enormidad de cargos en un país que además está absolutamente fundido. Es decir, realmente algo increíble, pero continúan por esa línea, ¿no? Así que en definitiva eso también se está cambiando. Y el artículo 10 es el que se refiere a los registros, que también tienen que ser pasados, el de sociedades jurídicas y el de la propiedad, que tiene que ser pasado también a la ciudad, ¿no? Después va a haber un debate por el puerto. Es decir, hay que entender en toda su dimensión el artículo 129. La democracia, la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires está restringida de manera inconstitucional. Pudo haberse planteado la inconstitucionalidad de esa llamada ley Cafiero, no se hizo, pero las modificaciones se han venido dando. Yo diría que el tema ha sido progresivo. Fíjense con lo que pasó con la policía de seguridad. Cuando llega Macri, eso sí lo hizo bien, acuerda con el jefe de gobierno de la ciudad y se produce el traslado de 20.000, creo que 468 policías federales. Tomen nota de las cifras y de la importancia de la cuestión. ¿Quieren que hable de los jueces nacionales que pagamos nosotros? Cuando digo nosotros, de todo el país, ¿no? Más de 550. No sé si escuchan bien lo que estoy diciendo. 550 jueces. Ya lo dijo la Corte. Y lo he dicho siempre yo. Nunca fueron jueces federales. No son jueces federales. Jamás deben ser jueces federales. Está claro. La justicia ordinaria no tiene nada que ver con la justicia federal. ABC en materia constitucional. Justicia ordinaria y justicia federal de excepción. Cada uno con competencias distintas en materias distintas. En definitiva, la aplicación común del Código Civil, Comercial, Penal, Laboral, etcétera, o sea, lo que se llama la justicia nacional, todo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que solamente tengan justicia contravencional y de faltas y algo en lo contencioso administrativo? ¿Para qué está ese tribunal superior? Ese tribunal superior debe cumplir todas las funciones asignadas por la Constitución. Y eso va a significar, ahora lo puedo explicar, mucho menos causas que lleguen después a la Corte Suprema. Bueno, vamos a darle un respiro. Lo que dijiste me quedó grabado, lo vamos a convocar acá al profesor Reutemann a que nos hable de ese tema que a veces pasa transparente, ¿no? El tema de la religión y la institucionalidad de un país. Es muy importante ese tema. Yo sé que Horacio hizo ese estudio, lo hizo a fondo, es importante. Algunos trozos de eso me los mandó. Y creo que lo podríamos invitar un día a que nos dé una charla de eso. Bueno, la verdad que estoy realmente conmovido porque fue una excelente reunión.
Antonio María, creo que para todos ha sido lo mismo. Es un poco lo que debe hacer profesores republicanos, no te quepa duda, esto, la defensa de la Constitución. Y Bermúdez te hace acordar una cosa que hoy a la tarde la hablábamos, porque Bermúdez, como colega tuyo dentro de la Constitución, te lo dijo. Hoy a la tarde hablábamos que, al margen del 30, el gran problema fue el derroque de Castillo en el 43. Ahí empieza la gravedad crónica de la Argentina, cuando lo derrocan y empieza el peronismo, porque no es que hay CAS, menemismo, es el peronismo como género en todas sus variables, ¿no? Ese es un primer aspecto. Y el otro, la grave destitución de, que para mí, el último estadista presidente, y yo no soy radical, pero lo tengo que decir porque soy justo, que fue Ilia. Porque Ilia lo que hizo fue pensar en las próximas generaciones. No hay duda. Y yo creo que ese fue el último estadista argentino. Y además un gran republicano. Hablando de profesores republicanos, se quiere ver un ejemplo de republicano es Arturo Illia. Y además un radical en serio, como eran Alem e Irigoyen. Es decir, unir la ética a la política. El ejemplo mucho más cercano es Arturo Illia. Así que sobre eso también podríamos hablar, pero en definitiva es claro. El significado y la tragedia del golpe de 1966 no tiene nombre. Pensemos lo que habíamos logrado en Malvinas, para hablar de una cuestión de política exterior tan importante, en el seno de las Naciones Unidas, ¿no? Donde en definitiva íbamos a recuperar las Malvinas, pero en definitiva fíjense lo que pasó, es decir, eso fue para mí algo tremendo, lo del golpe del 66 fue tremendo. Fue tremendo, y eso que habla de las Malvinas, ya que estamos, hay un informe que tengo el honor de tenerlo porque hoy fallecido Eduardo Roca, cuando hace la defensa de las Malvinas en las Naciones Unidas, es brillante esa presentación de Roca también, que era de todas esas épocas, ¿no es cierto? De toda esa época. Bueno, gracias Antonio María, muchísimas gracias, gracias a todos por estar. Seguimos, estamos pensando en otras acciones como esta, esperemos que nos sigan acompañando. Un especial saludo a Asociación Civil Río Paraná, porque nos da el apoyo con los Zooms, nos da el apoyo con ordenar todo esto. La verdad que estamos plenamente reconocidos, y aparte destacar que hoy Alberto Coan es hoy profesor republicano, el que levanta la mano, y para nosotros es un gran orgullo que así sea. Ya somos más de 120, así que seguimos creciendo y esperemos que cercanamente, en pocos días, tengamos el proyecto de asociación civil para que todos nos ordenemos un poquito más. Buenas noches a todos, hasta la próxima. Gracias Horacio Reutemann, gracias Antonio María. ¡Viva Córdoba! Porque de alguna manera son fieles demostradores de lo que es la docta, porque es la docta. Así es, señores. Muchas gracias por esta posibilidad y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Guillermo. Chao, viejo.